tranquilito, el pobre, en vez de coger el coche, carretear. Vamos a sacaros una foto. La huerta calmada. Y entonces a la huerta hay muchísimo que atravesáramos ese pasillo, que vayamos a la zona donde están, que conecta con otra muela que está encima. Ese eje termina en dos brazos metálicos que enganchan con la volandera, que es la muela de arriba. De tal manera que se mueve el rodete, se queda fija una, atraviesa el eje. El eje atraviesa la fija, la sudera, y la de arriba, que es la que está enganchada, es la que se mueve. Si se mueve el rodete, pues se mueve la pieza dentro de la tabla. Así que hay dos, y en el otro extremo otras dos, pero no las pagadas. Pero ya saben cómo son. Lo que tienen de característico también las muelas es que siempre tienen estrías. Es imprescindible que haya estrías. Por dos motivos. En primer lugar, porque van a favorecer la fricción del propio grano y el movimiento del grano, pero después esa harina hay que expulsarla. Si no tiene, no se expulsa. Y de hecho hay que retallar muchas veces las estrías y los salientes que se quedan construidos muchas veces con la propia harina. ¿Vamos a la sala de molienda? La sala de molienda, entonces para moler se necesitan tres elementos importantes. El primero es el producto, la harina, el trigo, lo que va a dar el grano. El segundo es el agua. Y el tercero es lo que es el edificio con su maquinaria. Lo que recuerdo es, hace años cuando era un crío, en casa mi abuelo decía, hay que preparar la molienda, que mañana tenemos que ir a moler. Entonces lo que se hacía era llenar los sacos, pero en casa como teníamos el granero más alto que el suelo, ponía el carro debajo y con una puerta que se bajaba con unas cadenas, por ahí se deslizaban los sacos y caían al carro. ¿Qué hacía yo? Pues cuando me sentaba en un saco y bajaba con el saco como si fuese un tobogán. Y así, vuelta y vuelta, hasta que ya me quitaban del medio, y no había más que estorbar. Luego después con mi padre empecé a bajar al molino a ver cómo lo molía, cómo lo hacía, y cuando yo era mayor pues ya me mandaban solo. ¿Qué hacía cuando llegaba aquí? Lo primero que hacía era empezar a gritar y a mover los brazos. Y dije, ¿por qué? Si no hay nadie. Y era por las ratas. Había ratas que corrían por las vigas, por el suelo, y entonces ya pues, se asustaban y desaparecían. Tranquilos, hoy como han visto que hay mucha gente, hoy no van a salir, así que tranquilos. Bueno, descargaba los sacos, la leña ahí para hacer fuego y la cesta del almuerzo, muy importante. Luego, una vez que lo tenía ya preparado, bueno, como era de noche, cuando salíamos a bajar era, no sé, a las 6 de la mañana, no había luz y todo eso. Bien, ponía una vela ahí en ese hueco o una luz, una linterna, donde me alumbraba para poder ver. Para poner en marcha, ¿qué hay que hacer? Pues levanto la compuerta, dejo pasar el agua, va por el canal, por el saetín, que es un canal con cuesta, y al final sale el agua por el agujero y choca contra las palas del rodete, como si fuese una cascada. Eso es lo que produce el movimiento al eje, que es lo que hace mover, lo que ha dicho Belén, la canaleta, la carraca esa, y la estriada, y empieza a caer el grano. Voy a poner en marcha esta pieza, la muela está de aquí, que la solían llamar la morena. Y esta otra, pues no sé, la otra, pues no sé el nombre. ¿Por qué? La morena, porque decían que era, aquí solían moler el trigo, y esta otra la cebada. El trigo hacía la harina pues, más fina o era mejor para los animales. Luego, una vez que salía la harina, se llenaba el arca con esta pala,
y un aro, pues cogíamos la harina y llenábamos el saco. Para regular la separación entre las dos piedras, si veis ahí un volante, otro ahí atrás, con eso se regula la separación para que el grano, la harina, salga más áspera o más fina. ¿Qué ocurre? Como igual unos 30 años por lo menos hace que no se ha molido, ni ha habido mantenimiento, ni se ha hecho nada. Entonces las piedras son las antiguas, las estrías están muy desgastadas, entonces no vais a, si tocáis luego el grano, no vais a ver la harina esa tan blanca como suele ver por ahí en las tiendas, ¿no? Cuando compráis. Va a ser casi pues el grano partido, machacado, sin más. Pero para que haceros una idea de cómo funciona, puede servir. Entonces, lo voy a poner en marcha para que veáis cómo funciona. Como veis, está saliendo, eso tenía que ser harina, ¿no? Pero veis, al grano machacado. Vale, pues esta es la demostración de cómo funciona el molino. También recuerdo que decían, ¿cuánto puede costar una piedra de estas? Pues decían el valor de entonces de una pareja de bueyes. No sé lo que valía entonces una pareja de bueyes, pero ese era el valor de cada piedra. Y nada más, si tenéis alguna pregunta y la sé contestar, pues la contestaré con mucho gusto. Dime. Una vez que se abría la compuerta, ¿cuánto tiempo podía estar? Todo el tiempo. Mientras hay agua, podías estar aquí moliendo continuamente. Ahora que dices eso, aquí el agua, hay un problema con el Bayas, que en el verano se suele secar. Entonces había que aprovechar a moler en el invierno. Pero, ¿qué ocurre en invierno? Las riadas. Entonces, si hay una riada, también solíamos decir, el molino está tomado. ¿Por qué? Porque subía el nivel al rodete, entonces aunque abra la compuerta, por una impresión no funciona. Entonces había que buscar el momento apropiado. Eso es. Nosotros en casas, cada uno venía a moler, pues depende de la necesidad. Pues nosotros 2 veces al año, en octubre o por ahí, y luego en marzo o en abril. Y no sé qué más. Había Sí. mucha gente, pero no Gente estaba. que utilizar, sí. Aquí eran socios, en la comunidad esta, pues todos los pueblos de alrededor solían venir. Se pedía a la vez, oye, ¿quién te ha pedido? Pues fulanito de tal. Pues vale, pues apúntame, ¿a qué hora terminas? Pues a tal hora.
ya venía y preparaba ya descargar los sacos. Nos solíamos ayudar a descargar y a cargar la harina del otro vecino y continuábamos moliendo. Y si había mucha necesidad de moler, pues noche y día continuamente. Mientras hubiese agua, todo el tiempo fue funcionando. ¿Quién se encargaba de restaurar las piezas? Pues la gente experta, la gente mayor, pues, lo que ves, de padres a hijos y tal, veías como, yo no he visto picar una piedra de esta, no sé, no he visto. Pero sí que había gente que... Y luego había una persona que se encargaba un poco del molino, del mantenimiento, de revisar si había alguna avería, de llamarnos a todos a vereda para limpiar el canal. Por lo menos una vez al año, o cada 2 años, pues había que quitar la tierra, palos, árboles que salían en el canal, había que limpiarlo. ¿Y alguna pregunta más tenéis? Pues nada, pues muchas gracias a vosotros por vuestra asistencia. Dime. Yo quiero preguntar, cuando hacíais la herramienta para hacer pan, ¿cómo entregabais la harina? ¿Ya picado el remolluelo o no? No, aquí este molino era solamente para pienso, para ganado. Vale, porque yo he vivido y he hecho pan en mi casa Sí. y nos daban la harina ya limpia. Sí, luego, sí, el cedazo, sí. Pues igual, sí, pues podía servir también la harina, pero eso ya lo hacía cada uno. Sí, eso es. Nada. Pues porque decían que esta piedra de aquí, de la derecha, hacía una harina más fina, mejor, y los animales la comían mejor. Y esta pues era más áspera. Simplemente por eso, porque era una que les gustaba más a los animales el comer. Sí, pues se utilizaba para el ganado. Pues no sé, lo que me ha dicho esta señora, igual con el cedazo podía sacar algo de harina y hacer el pan en tu casa. Pero yo recuerdo aquí, en Pobres, ahí en casa de Orruño, creo que tenía un molino también que se dedicaba, llevabas la harina, el grano, te molía para hacer pan, para hacer panes. ¿Y por qué la policía les denunciaba cuando hacían trigo blanco? No les dejaban. ¿Por qué la policía? Sí, les quitaban el trigo que tenían blanco, les quitaban. Porque no podían. No, eso no sé. Eso era con el racionamiento. La fiscalía, venía la fiscalía y los jodía. Los denunciaban. Eso cuando la guerra, digo yo, a cobrar, igual que ahora nos cobran los impuestos, pues antes, como no había dinero, pues cobraban en especies. Digo yo. Yo me acuerdo. Baja más agua y como hay una cuesta de unos 3 o 4 metros, justo después de más velocidad se choca contra el rodete. ¿Este río cuál es? El Valle. El Bayar. Y por ahí hay un canal, el cauce, que es el que viene hasta aquí, hasta el molino. Luego aquí se divide Sí, en dos. en dos. Cada uno con una muela. Eso es. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues con estas barras se van dando vueltas a este tronco para levantar. ir Sí. buscando la cadena. Sí, ya veo. Qué bueno. Al levantar, pues pasa más agua, coge más caudal. Como esto es una especie de cono, va cogiendo más velocidad hasta que choca con las aspas del rodete. ¿Tenéis previsto hacer las demostraciones, abrirlas, sobre todo Sí. para los niños? La idea que tiene el ayuntamiento es hacer la ruta de los molinos y hacer visitas guiadas o para colegios o...
Gracias a todas y a todos por asistir a esta primera edición del Rota Eguna. La verdad que muy contento con lo que veo, con lo que llevo viendo durante toda la mañana. Ha merecido todo esfuerzo la pena y espero que hayáis quedado satisfechas y satisfechos con, bueno, pues con la puesta en marcha de este primer molino de la senda de los molinos. Vamos hacia el molino de leña y ya os doy la noticia que próximamente también pondremos en marcha el tercer molino del río Bayas, aguas arriba, en el pueblo de Morillas. Así es que deseo que esta jornada de Rota Eguna haya venido para quedarse y para completar un poquito la mañana, aparte de la comida que estamos ya todos oliendo rico, dar las gracias una vez más, todas, todos, todes, y no tengo sin más preámbulos, voy a dar paso a Algara Dantza Taldea. Chalo Berobas, fuerte el aplauso para ellas y para... Zelako sasoian irrita farra, azken ikasto batekin tratua egin beharra, sasoian irrita farra. Alargo nuntzen da hortxe daukazu erte bakarra. Era baino bizkea ize pekatu tristea, pekatu ni tristeena sasoia joazten ustea. Zaunka gauean ilargiari, haren zankak gora bera ilargiak beti argi, gauean ilargiare. Maitearen begietan ikusten ditut izarbi, izarik ez bada ere bileian ederrira be, zeinetan bizartuko naiz maiteak ilargi gabe. Ilargiak beti argi gauean, maiteak ilargiari, maiteak begiak beti argi, ikusten ditut bertan izarbi. Ilargiak beti argi gauean, maiteak ilargiari, maiteak begiak beti argi, ikusten ditut bertan izarbi.
Bertani Sari